¿Cuáles son? Esta es una decisión que se va monitoreando día a día. ¿Cómo están las cosas? Hoy nos va a contar cuáles son esas decisiones, cuál es esa evaluación, la ministra de Educación, María Brown. Con ella hago contacto en este momento y a esta hora de la mañana. Ministra, muy buenos días y bienvenida a Visionarias. Buenos días, Janet. Buenos días a todos quienes nos siguen en este momento y un feliz año para todos quienes están acompañándonos. Hay que, pese a todas estas vicisitudes, empezar este año 2022, que será un año, pensamos nosotros, de reactivación, de mucho trabajo y que hay que empezar con optimismo y esfuerzo. Así es, y todos le estamos poniendo la mejor actitud, pero pues el COVID-19, esta nueva variante del Omicron, pues nos obliga también a ser prudentes y a tomar los cuidados necesarios para no contribuir a una expansión mucho más potente de la que ya tenemos del Omicron y del COVID-19 en nuestro país. Había entonces hay esta preocupación sobre la necesidad de regresar a clases, pero al mismo tiempo la preocupación en torno de que las escuelas y colegios se puedan convertir en un foco de contagio. ¿Cómo está la situación en este momento, ministra? Nosotros hemos monitoreado el retorno progresivo a la presencialidad desde el inicio de este proceso, que fue el 7 de junio, y hemos podido constatar lo que organismos como UNICEF, como la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otros, nos han ratificado, que las instituciones educativas son espacios seguros. Por supuesto, pueden haber contagios, pero no han sido focos o inicios de contagios comunitarios masivos que se den en estos entornos. Más bien al contrario, vemos que los principales picos de contagios, tanto en adultos, docentes y estudiantes, se han dado por producto de que durante fines de semana, sobre todo los feriados, ha habido estos incrementos que han afectado a toda la población y que, por supuesto, los docentes y los estudiantes no están exentos. Por lo tanto, las instituciones educativas han demostrado ser espacios seguros. Sin embargo, como estamos avanzando en este proceso, vemos también un incremento en número de contagios y dentro de las instituciones educativas, sobre todo lo reportan los docentes, es decir, en las instituciones educativas lo reportan docentes y estudiantes. No han sido contagios que típicamente se inician en la institución educativa. En este caso, estamos viendo el efecto del feriado de Navidad y Año Nuevo, pero esta semana no tenemos clases presenciales en todo el sistema educativo fiscal para poder, por un lado, avanzar en la vacunación de refuerzos a los docentes que ya han cumplido, casi todos de ellos, más de 5 meses de haber recibido la segunda dosis, y estamos vacunando a docentes, personal administrativo, conserjes, departamentos de consejería estudiantil con la tercera dosis para que ellos también tengan este refuerzo. Y a los estudiantes para que esta semana puedan acudir todos quienes no tengan su primera dosis y necesiten su segunda dosis para alcanzar un mejor índice de vacunación, sobre todo en la población de 5 a 11 años, que hasta el día 10 de enero todavía tenemos un reporte que quisiéramos mejorar. De 5 a 11 años hasta el 10 de enero, Janet, teníamos 73.87% de los niños con una dosis y 54.35% de los niños de 5 a 11 con las dosis completas. De 12 a 17 años hemos avanzado. Ya tenemos con una dosis 85.96, casi el 86%, y con 2 dosis el 71.58. Esta semana está destinada para que puedan ir a vacunarse. No es una vacación para salir, para estar en contacto con otras personas, al contrario, buscar ese aislamiento preventivo, ver si se presentan síntomas productos de los contagios que se suscitaron durante el feriado, si han estado en contacto con alguien que en estos días haya salido positivo, aislarse y pues ya el día lunes retomar la presencialidad, pero con algunas limitaciones. El día lunes vamos a iniciar con las instituciones educativas que en los niveles en donde tengan más del 85% de los estudiantes vacunados con el esquema completo, podrán retomar el aforo que estábamos manejando, 2.25 metros cuadrados de área por estudiante. Pero en aquellos niveles en donde tengamos menos del 85% de los estudiantes vacunados, tenemos que reducir el aforo al 50% de los estudiantes matriculados y en el caso de educación inicial, al 50% del aforo físico o de la capacidad física instalada, para que podamos mantener las medidas y protocolos de bioseguridad estrictos. Este mes de enero
tenemos que tener mucho cuidado y esperamos que poco a poco vayamos pasando que se considera un pico de contagios por esta variante Omicron que es tan virulenta, tan contagiosa, pero que ventajosamente también, gracias a la vacuna, no hemos tenido una saturación de los hospitales ni un pico en también muertes causadas por COVID-19. Ministra, para facilitar la logística, que es donde está la clave para lograr los niveles de vacunación que tenemos en este momento en el Ecuador y que nos coloca entre los países con más altos niveles de vacunación en el mundo, tratándose de escuelas y colegios, ¿por qué no hacer que los niños se vacunen en sus propias escuelas y colegios? Eso es lo que han hecho algunos colegios privados y ha sido un proceso muy rápido, muy exitoso y con unos resultados que ahora permiten pensar en la posibilidad de que se puede regresar el próximo lunes a clase sin mayor problema. Se ha hecho y de hecho parte importante de la campaña de vacunación que hemos coordinado con el Ministerio de Salud Pública ha sido que puntos de vacunación sean las instituciones educativas. En el sistema fiscal también hemos hecho convocatorias directamente a los estudiantes. Vemos que en algunos casos, sobre todo al inicio del proceso de vacunación de niños de 5 a 11, había un poco de temor por parte de los padres de familia, desconocimiento a lo mejor también de cuáles podían ser los efectos de la vacuna a mediano o largo plazo. Creo que poco a poco y conforme hemos avanzado, estos temores se han ido reduciendo y seguimos convocando también en instituciones educativas, pero recuerden, las convocatorias durante esta semana se realizan a puntos de vacunación que ha convocado el Ministerio de Salud Pública, en muchos casos también son instituciones educativas. Estas todos los días están siendo actualizadas en las redes sociales del Ministerio de Salud Pública, en la página web. Allí ustedes pueden ver cuáles son los puntos de vacunación activos para poder acudir a cada uno de ellos. Desde el Ministerio de Educación estamos replicando y también convocando a través de los representantes de las instituciones educativas, directivos, docentes, a los estudiantes, para lograr cerrar esa brecha que nos falta y ojalá al final de esta semana ver que estos indicadores que yo acabo de comentarles suban. Ministra, entonces la decisión hasta el momento es que el lunes 17 de enero hay un retorno nuevamente presencial a clases. Me parece que ya lo mencionó, pero si podemos hablar y profundizar un poquito más sobre ello. ¿Será al 50% del aforo o al 100%? De acuerdo a lo que ha aprobado el COE Nacional, este día 17 de enero iniciamos nuevamente la presencialidad y vamos a ir en instituciones educativas, en los niveles que ya tengan más del 85% de los estudiantes con el esquema completo, en un aforo igual al que teníamos antes del feriado. En el caso de las instituciones educativas, en los niveles en donde no hayamos alcanzado el 85% más con esquema completo, un aforo del 50% de los estudiantes matriculados. Pueden ir más estudiantes, pero deben ir en momentos distintos. Es decir, no podemos ocupar en un mismo momento más del 50% del aforo que sería en este caso calculado sobre la base del número de niños matriculados. En educación inicial y centros de desarrollo infantil que atienden a niños de 0 a 5 años o de 4 y 5 años, que son los que regula el Ministerio de Educación, también retomamos el día lunes con un aforo del 50% calculado sobre el aforo físico o la capacidad física instalada de este espacio. Y esto se sostendrá durante todo el mes de enero. Al final del mes de enero haremos una revisión para poder identificar si podemos ratificar la fecha de 7 de febrero para el retorno en Sierra Amazonía ya al 100% en presencialidad, dependiendo de cómo vaya evolucionando el control epidemiológico. Y también, por supuesto, siempre estén atentos al COE. El día de mañana tenemos COE en Guayaquil. Es posible que también al momento de hacer análisis a nivel cantonal puede haber medidas específicas para distintos cantones. No necesariamente todas las medidas que se adoptan en el COE afectan a todo el país. También depende cómo evoluciona cada una de las ciudades, cómo siguen los índices de vacunación, cómo avanzamos también en el control de las medidas de bioseguridad que el COE ha expedido y asimismo cómo avanzamos en los reportes que tiene el Ministerio de Educación.
Ministra, quisiera pasar a otro ámbito, digamos, del problema. Esta decisión de ir, no ir, ir al 50% y todo, como usted lo dice, hay que estar sujetos a lo que la autoridad de salud y la autoridad del COE manifiesten y decidan de acuerdo a los índices de contagio. Hay todavía que esperar porque le escuché a la ministra de Salud decir que entre esta y la próxima semana recién se va a conocer los resultados de lo que sucedió en el fin de año. Entonces, me imagino que hay una posibilidad de que las decisiones puedan cambiar a última hora y por eso estamos obligados a estar siempre pendientes del COE. Pero yo tengo otra preocupación como ecuatoriana y principalmente como madre de familia, y es cuál es la evaluación que usted hace. Son 2 años desde que apareció el COVID-19, en donde hemos tenido una asistencia a clases muy irregular entre idas y venidas y pues la adaptación al tema virtual, la realidad del país, que no todo el mundo tiene acceso a esa virtualidad. Y tengo en este momento esa preocupación de cuáles serán las consecuencias y los resultados. Estoy segura que usted también está pendiente de ello y de esa visión. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Lamentablemente, el impacto de la pandemia en la educación ha sido enorme para Ecuador, ha sido enorme para el mundo. La CEPAL, en un estudio realizado recientemente, nos habla inclusive de un rezago de 11 años en materia educativa en la región. Esto no solamente quiere decir que haya problemas digamos así, brechas entre estudiantes sobre la adquisición de los conocimientos que están contemplados en el currículo, digamos así, lo más tradicional, los conocimientos que están vinculados a la lengua, literatura, matemática, ciencia, sino también a otras habilidades y competencias que se desarrollan en el ámbito educativo, como son las habilidades socioemocionales, la empatía, el aprender a relacionarse con otros, el tener la posibilidad de contacto con otros estudiantes, nos enseña una serie de cosas que son fundamentales para el desarrollo del ser humano. También vemos un gran impacto a nivel nacional y en el mundo también. Esto es coherente con lo que sucede en otros países, de un incremento en la violencia intrafamiliar, en el embarazo en niñas y adolescentes, en problemas de salud mental, sobre todo en la población de jóvenes que están ya a nivel de bachillerato, inclusive un poco más grandes, que presentan cuadros de depresión, que presentan cuadros de ansiedad. Hemos tenido en Ecuador un incremento en las cifras de intentos de suicidio en niños y jóvenes, y por supuesto estas son cosas que nos preocupan muchísimo, no solo al Ministerio de Educación, sino también al Ministerio de Salud Pública. Al hacer un análisis de las medidas que se deben adoptar en la mesa de salud y en la mesa de educación para presentar al Pleno del COE, debemos considerar siempre todos estos factores, no solamente qué pasa con la pandemia, sino qué pasa con la salud integral, con el bienestar y salud y también emocional y socioemocional. Y estos factores deben ser puestos en una balanza y ver cuánto realmente afectan estos en nuestros estudiantes. Este rezago educativo ha empezado a ser abordado con el retorno a la presencialidad desde el 7 de junio, ha empezado a ser atendido también con el programa Aprender a Tiempo, que es un programa de nivelación educativa intensiva, si se quiere, en las instituciones que presentan los peores niveles en aprendizaje, que se llaman de pobrezas de aprendizaje. Son cerca de 2.000 a nivel nacional. Y ya desde el año pasado hemos estado trabajando en un trabajo presencial de acompañamiento pedagógico, de visitas a las instituciones para que puedan implementar este programa de nivelación. Se ha elaborado un nuevo currículo priorizado en donde vamos a poner mayor énfasis en algunas áreas que hemos considerado indispensables, principalmente la adquisición de la habilidad lectoescritora y la comprensión lectora. No es solamente aprender a leer, sino entender qué es lo que estamos leyendo, y luego también el pensamiento lógico, pensamiento crítico, que son ejes fundamentales, además de estas habilidades socioemocionales. Esta transformación o reorganización, también esta priorización curricular que estamos empezando a implementar este año son parte de una respuesta a la necesidad de trabajar en este gran impacto que la pandemia ha tenido, al menos en el ámbito de los aprendizajes y del desarrollo de los estudiantes. Y la otra cara de la moneda también, Janet, es la infraestructura, el equipamiento, los docentes, que durante los años de pandemia el ministerio sufrió un gran recorte en presupuesto y sobre todo tomó decisiones de recortes presupuestarios en mantenimiento de infraestructura y sustitución de docentes que ahora debemos ir cubriendo
para poder llevar a esas instituciones al nivel que se necesita para tener una educación de calidad? Las consecuencias, ministra, las veremos pronto. Usted dice que tendremos 11 años de rezago. Eso es una cifra fuerte, grande, preocupante, golpea muchísimo, sobre todo para los países como el nuestro, en donde necesitamos ir al revés, necesitamos ir mejorando y cada vez alcanzando a otros países en cuanto a niveles educativos se espera. Siempre hemos sido un país, y quisiera su opinión sobre ello, no solamente tenemos en este momento problemas de acceso, infraestructura, presupuesto, como usted acaba de decir, que son problemas consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo, pero ya veníamos con un rezago en los niveles educativos, es decir, la calidad de la educación, sobre todo primaria y secundaria en el Ecuador, era deficiente. Comparándonos en estas pruebas que se hacían a nivel latinoamericano, no nos colocábamos en un muy buen lugar, sobre todo en cuanto a matemáticas y comprensión de lectura se refería. Ahora, pues me imagino que quedaríamos mucho más atrás del nivel que teníamos, estamos al mismo nivel, nos recuperaremos pronto. ¿Cómo lo ve usted? El desafío en alcanzar logros del aprendizaje deseables ha sido un desafío sostenido en educación del país hace muchos años. Y sí hemos visto algunos progresos en las últimas pruebas, sobre todo las que se hacen en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE, que es un laboratorio que maneja la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe. Y hemos visto un incremento en nuestros resultados en matemáticas, también en lengua y literatura. Han sido incrementos, si se quiere, sostenidos, pero no enormes, digamos. Ha sido un proceso más bien lento. Hay que decirlo, los procesos en educación tienden a ser lentos, los cambios en educación, el impacto negativo se ve rápido, pero el impacto positivo se demora muchos años en que se refleje, porque para que exista un cambio estructural en la educación, un estudiante debe pasar por todo el proceso, ¿no?, educativo. Este año vamos a entrar a PISA. PISA Internacional nos va a dar información de realmente dónde nos colocamos respecto a otros países. Sabemos que no solamente el Ecuador, sino la gran mayoría de países en el mundo van a tener resultados inferiores a los que habían demostrado previo a la pandemia, porque este impacto no solamente ha llegado al país. Sin embargo, tenemos que ver cuál ha sido el impacto específico para nosotros, dónde están los principales desafíos. Para nosotros, de nuestras evaluaciones, podemos ver, como te decía, que el área de desarrollo socioemocional es en donde a lo mejor una brecha más grande se ha generado, porque ya teníamos un sistema educativo un poco anticuado, digámoslo así, con sistemas que nos enfocamos mucho en a lo mejor tener o adquirir un conocimiento, un dato específico, y todavía nos cuesta un poco pasar este modelo más interdisciplinar, basado en proyectos, en resolución de problemas, que no importe tanto el si sabes o no sabes las cifras, sino que entiendas el proceso, que luego puedas implementar estos conocimientos en tu vida cotidiana. Esto es un cambio en el cual debemos seguir trabajando. En parte de eso se trata esta transformación del modelo pedagógico que presentaremos en estos 3 primeros meses del año 2022 y en la que hemos estado trabajando durante ya todo el último semestre del año pasado, para que podamos ir transitando hacia una transformación también de la calidad de la educación que nos permita recuperar el aprendizaje en lo que más nos importa, que no invirtamos en nivelar cosas que no tienen tanto sentido, porque si ya sabíamos antes de la pandemia que hay algunos conocimientos, algunas cosas que aprendemos que no son tan esenciales en el sistema educativo, no perdamos tiempo recuperando esas, sino más bien pongamos énfasis en lo que realmente impacta la vida de las personas, en lo que realmente va a ayudarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a tener una educación más pertinente, que luego puedan realizar pues sus proyectos de vida y que puedan sobre todo ser personas productivas que se incorporen al finalizar su carrera educativa al mundo laboral de manera más eficiente y donde sobre todo puedan ser felices. Creo que nuestro deseo mayor como padres de familia, más allá de que nuestros hijos sean productivos, es que sean felices, que puedan realmente encontrar sus sueños, sus pasiones, que puedan realizarlas, que puedan tener el apoyo necesario de nosotros como familia, de la comunidad y del Estado. Y allí, solamente para terminar esta reflexión, Janet, el rol de la comunidad y la familia. El transformar también esta idea de que
nosotros como padres depositamos a nuestros niños en el sistema educativo y y hacemos un retiro como del banco de un depósito que hicimos hace 13 años esperando tener un resultado y un rendimiento, ¿no? de ese depósito. En este caso, no es la escuela solamente la que educa, es la sociedad, somos nosotros, somos las familias, son los medios de comunicación, somos la comunidad en su conjunto. Si una comunidad prioriza la educación y si tenemos una comunidad educadora, también vamos a poder recuperar estas brechas más rápido que si esperamos que esto se solucione por un tercero, en este caso por la escuela. Así es. La responsabilidad es muy grande, muy fuerte y sobre todo que la educación, ministra, no solamente contempla todos aquellos aspectos relacionados a lo que aprenden los niños, a sus destrezas, a su conocimiento, a la parte intelectual, la parte emocional, la parte de valores es fundamental y allí hay una prioridad, una importancia mayor de la familia. La familia tiene que ocuparse de ello. La escuela, los medios, todos son un complemento, pero el núcleo de los valores, que son la base para que esta sociedad funcione, para que deje de haber tanta violencia, tanta corrupción que hay en este momento, pues los valores, ahí es donde está la clave para poder ser una sociedad mejor. Ministra, muchísimas gracias. Voy a quedar muy pendiente de cuándo se realicen esas pruebas PISA que usted dice, que creo que son vitales para poder partir y saber y estar conscientes de en qué lugar estamos y cuánta responsabilidad tenemos y cuánto trabajo tenemos que ponerle a poder a nivelar a nuestros niños en educación, que es lo más importante, como usted lo ha dicho. Gracias, ministra. Serdenetti, estas pruebas estarán, es un proceso largo, recién este año Ecuador ingresaría a estas pruebas, por lo tanto los resultados los vamos a obtener en el 2025, porque es un proceso que la misma OECD plantea que tenemos que seguir, pero bueno, estamos dando los primeros pasos, que es lo más importante, para también poder compararnos con todos los demás países del mundo y entender que claro, allí tendremos muchas cosas, mucha información que nos sirva para seguir mejorando. Muchas gracias también por el espacio y que tengan un muy feliz día. Gracias, ministro. Usted también que tenga un muy buen día y estaremos muy pendientes de las decisiones que se tomen en el COI, Ministerio de Educación.